Libre con Narrala son las en 60. Pero Libre con el Partido Liberal las en 72. Ahora, sí, me cuentan que hay 7 diputados del ala de Luis Zelaya que estarían con Libre. Entonces ahí Libre sí tiene la mayoría. ¿Por qué no confirmamos esta información? Mucha atención. Atención a esta información. ¿Apoyarían los diputados de Luis Zelaya una alianza en el Congreso Nacional para que Libre obtenga la mayoría en el Congreso? Atención a esta información. Atención, mucha atención. Radio Globo informa. Atención. Tenemos a la reacción inmediata del ingeniero Luis Zelaya sobre esta especie informativa que ha trascendido en las últimas horas, que tiene 7 diputados ahí listos dentro del Congreso Nacional para hacer la alianza. De hecho dicen que ya se reunió con ellos. Habría que confirmarlo si es cierto, porque eso es lo que trasciende. Ingeniero, buenas tardes, gracias por compartir con nosotros aquí en los analistas de la noticia. Buenas tardes, Héctor, Carlos, un gusto aquí saludarlos a usted y al pueblo hondureño a través de Globo. ¿Tiene calculador en la mano ya, ingeniero? No, yo no soy de esos cálculos, son otros. Son otros cálculos políticos. Nosotros estamos en otro esquema. No, ingeniero, es sobre este asunto del Congreso Nacional. Se habla de que hay 7 diputados que son leales, que son leales o afines con usted o tienen simpatía con usted y que salieron pues con su corriente. Y que se los tenía bien calladitos. Y que estos diputados podrían inclinar la balanza en el Congreso Nacional, porque ahorita está bien apretado este tema de quién va a obtener la mayoría en el Congreso. ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero? Bueno, en primer lugar, está claro que el Partido Liberal, de acuerdo a los números que se están presentando en este momento en la conformación del Congreso Nacional, va a jugar un papel preponderante. Es el fiel de la balanza en ese proceso de fuerzas que se va a dar en el Congreso Nacional. Ahí tenemos que ser muy inteligentes, muy patriotas y de verdad no calculadores, como ha sido lamentablemente la actitud en los últimos años de un sector del partido que nos llevó a tener los resultados que tenemos lamentablemente en este proceso electoral. El partido debe ponerse de lado de la gente, de cómo votó, analizar por qué votó en contra del Partido Liberal, porque muchos de los diputados que estaban hoy tratando de regresar al Congreso Nacional no lo hicieron porque no obtuvieron el voto del partido, de liberalismo ni de voto independiente, porque pasamos de 4 a 2 diputados en el departamento de Francisco Morazán, porque pasamos de 3 a 2 en Cortés y con votaciones bastante bajas, ¿no? Entonces, si no entendemos esa realidad del votante, las causas por las cuales votó como votó, el partido estaría condenado a una situación mucho más difícil de la que está hoy. Yo no soy de verdad, y se los digo con toda sinceridad, nunca me ha gustado ese término de que estos son mis alcaldes, estos son mis diputados. Me parece a mí una falta de respeto y de dignidad tanto para los diputados como para los alcaldes. Pero sí, definitivamente hay diputados con los que tenemos una línea afín, que en el Congreso Nacional actual tomaron una actitud patriota, beligerante, no se plegaron al Partido Nacional como otros, y vamos a pensar en bien del país. Sí, he estado en comunicación permanente con estos diputados, preocupados por la situación del partido, preocupados por la situación del país sobre todo, y viendo qué va a pasar. Yo creo que hay que esperar cómo queda la conformación final del Congreso Nacional, las impugnaciones que se presentaron, pero sí decirles a quienes están acostumbrados a negociar bajo la mesa, a negociar para sus propios intereses, que el Partido Liberal en esta ocasión no se debe prestar para eso.
al menos Luis Zelaya está claro que no se va a prestar a componendas como se hacían en el pasado, y que la gobernabilidad del país debe privar por sobre todo. Si bien es cierto que obviamente se quita eso de lo posesivo de mis diputados, que se ve mal, por cierto, y comparto ese criterio, pero hay una línea que lo siguió a usted, pues decir que realmente está de acuerdo, y sí tenía la calculadora, fíjese, porque ya comenzó a desglosar en todos los departamentos cuántos se fueron perdiendo por parte del Partido Liberal. ¿Usted ve una alianza dentro del Partido Liberal con todo lo que es la oposición? O sea, que en su momento fue la oposición y que ahora es gobierno, que va a ser gobierno. Es decir, con Libre y el resto de personas. Tal vez no una alianza, y si me disculpa Carlos que me entrometa en su pregunta, tal vez no una alianza total, sí, por lo menos parcial, ¿va? A eso parcial, voy. Para determinadas cosas, sí, en el Congreso van a tener que cabildear, o sea, es decir, en determinadas cosas, que ahí es donde el Partido Liberal podría reivindicarse, que si son cosas buenas que van a... el Partido Liberal perfectamente puede, y si son cosas malas que cree que van a pasar, se puede aliar a otro partido en las votaciones, y eso generalmente suele ocurrir. Así es. Ingeniero. Exactamente, esa es la actitud que debe tomar el partido. Está claro que es el Partido Liberal el que va a determinar la balanza para uno u otro lado, pero que esa balanza sea para el bien del país, para darle estabilidad, para darle gobernabilidad y sopesar, porque las alianzas y el diálogo se van a tener que dar en el Congreso Nacional. Esa es una realidad, y que quien sea quien dirija los destinos del Congreso, hombre o mujer, piense en el país, piense en dar esa estabilidad y gobernabilidad que tanto necesitamos, porque hoy el pueblo decidió sacar a la gente que estaba gobernando. Entonces, ¿qué? Vamos a romper ese mandato del pueblo y los vamos a unir, estas fuerzas que no quiere el país que sigan gobernando, que el pueblo no quiere. O sea, vamos a ser partícipes de eso. Yo creo que habrá que analizarlo, porque el costo para el partido sería muy alto. Sí. Insisto, debemos dar gobernabilidad y debemos darle estabilidad. Yo creo que ahí consensos y diálogos y acuerdos parciales, pues claro que se tienen que dar, va a ser obligatorio, no solo para la Junta Directiva. Recuerden que viene la integración de la Corte Suprema de Justicia, sí, y se van a necesitar 86 votos. Viene el nuevo Consejo Nacional Electoral. Hay que hacer reformas, la reforma electoral. No podemos repetir lo que se dio en las elecciones primarias y mucho menos en las elecciones generales también. O sea, debemos ya pensar lo que nosotros propusimos como reformas: separar la fecha de las elecciones legislativas y municipales de las presidenciales, ciudadanización de las mesas, la segunda vuelta, despolitizar los entes electorales y hacer los entes técnicos. O sea, hay mucho por hacer, y ahí obviamente se va a necesitar el concurso del Partido Liberal como de todos los demás partidos y fuerzas políticas representadas en el Congreso. Ingeniero, usted con la experiencia que tiene política y con lo que ha vivido el Partido Liberal, porque hubo un denominado lado oscuro que se alió con el Partido Nacional y ahorita electoralmente le pasaron la factura al Partido Liberal. ¿Usted considera entonces prudente que el Partido Liberal haga una alianza en bienestar del país con el Partido Libertad y Refundación y con el Partido Salvador de Honduras? No con el partido gobernante que va de salida y que el pueblo habló en las urnas de que los rechazan porque hicieron un muy mal gobierno. Totalmente claro, o sea, unirse al Partido Nacional sería, insisto, un costo político muy, pero muy alto para el partido. Ahí habrá que analizar, insisto, Partido Nacional, yo siempre abogué, no ahora, ustedes tienen las grabaciones de mis audios, en entrevistas anteriores, decía yo, tenemos que sacar al Partido Nacional del poder. Siempre, y ese fue mi objetivo, por eso busqué la unidad de la oposición, Xiomara, Salvador, lo que todos teníamos que unirnos para sacar al Partido Nacional del poder. Pero sacar al Partido Nacional del poder no implicaba únicamente del Ejecutivo, y lo dije,
hay que sacarlos del Congreso Nacional, hay que sacarlos de las principales ciudades del país. Se logró, el pueblo hondureño votó para ello. No podemos obviar ese mandato. Entonces, lo sacamos de las principales ciudades del país, San Pedro Sula, Tegucigalpa, que fue una sorpresa para todos. Lo sacamos del Ejecutivo, con una victoria contundente de Xiomara Castro. Entonces, el mandato es que hay que sacarlos del Legislativo también. Yo creo que eso está claro y nosotros como liberales debemos entenderlo. Ingeniero, y es cierto entonces, si bien es cierto que no son sus 7 diputados, que no son suyos, no son de él. sí, que no son de él, obviamente ya lo aclaró, pero sí son 7 diputados que en determinado momento fueron los leales a usted. Sí, porque eran las posiciones congruentes. Fueron de los que votaron en contra del Código Penal de la impunidad. Sí. Votaron a favor de la Maxi. O sea, siempre estuvimos en esa línea. Porque consideramos que era lo mejor para el país. Y en esto, pues no me cabe la menor duda que va a ser lo mismo. Va a ser pensando en lo mejor para el país. Y hoy lo mejor para el país es que haya gobernabilidad, que haya estabilidad y que el país cambie de rumbo. Porque no es votar para cambiar de rostro. Votamos para cambiar el mal que hoy existe en el país. Y el Partido Liberal tendrá que ser ese fiel de la balanza, para que no hayan excesos ni de uno ni de otro lado, para que se luche contra la corrupción y la impunidad, se luche en contra del abuso de poder, la falta de independencia de poderes del Estado. O sea, esa lucha es permanente y sigue, y va a seguir independientemente de quién sea el rostro que está gobernando. Ingeniero, con esos 7 diputados liberales que se han mantenido en esa línea de no apoyar a este gobierno saliente de Juan Orlando Hernández y de seguir en la misma postura, entonces inclinan la balanza a favor del que acaba de entrar al poder de la alianza. El que está por entrar. Sí, porque el 27 asume. En todo caso, ya se tendría el control del Congreso para elegir la junta directiva. Ese tendría la mayoría simple, 67 diputados. Sí, o sea, los números, o sea, volviendo al tema de la calculadora, son 65. Pero entiendo que hay un acuerdo, el mismo MEL y diputados de Libre, lo he escuchado, ha dicho que hay un acuerdo con Salvador Narrali que se va a respetar. Pero siendo prácticos, no puede respetar un acuerdo donde no le dan los números. O sea, la suma es 60, de acuerdo a los datos que ustedes mismos tienen en el poder hoy oficiales por el CNE. Entonces, cualquier combinación que sume 65 debe ser factible siempre y cuando sea en beneficio del país, de su gobernabilidad y de su estabilidad. Sí, porque tener estos 7 diputados realmente es de gran ventaja para la alianza, ¿no? El fiel de la balanza. Y mire, y el Partido Liberal tiene la bonita oportunidad de reivindicarse en el Congreso Nacional, porque puede hacer el papel de verdugo, pero también puede ser el papel en determinados momentos y en determinadas decisiones, que sean decisiones de país, a quien le conviene. Puede aliarse con cualquiera de los dos partidos. En un momento puede ser traidor hacia los intereses particulares que pretende un partido en el gobierno, o a veces puede ser puede salir salomónicamente bien librado para catapultarse. O sea, esto le ayudaría para levantarse realmente al Partido Liberal. Para limpiar su imagen. Para limpiar su imagen, una imagen que se empañó, se ensució con el comportamiento de algunos diputados denominados del lado oscuro en el Congreso. Ese debería ser el comportamiento idóneo, no estar entregado, sino que pensar en función, ingeniero, exacto, de legislar en pro de los intereses del país, de los intereses del pueblo. Y que se va a aliar a quien tenga la razón. Ese debe ser el actuar de todos los diputados que van representando al pueblo hondureño. Yo recuerdo muy bien cuando se dio el tema de sacar a la Maxi del país. Yo personalmente hablé con los diputados, cada uno de ellos, y el que emocionó para que saliera la Maxi del país, un liberal, le dije: no lo hagas, vas a dañar al partido, te daña. Y me contestó de que ellos eran independientes y de libre pensamiento. Y bueno, ahí están las consecuencias. Iba de diputado por Cortés y no salió electo. O sea, y más bien
de 3 pasamos a 2 diputados en Cortés. Entonces, si van a seguir por esa línea, el pueblo los va a castigar, el liberalismo los va a castigar, porque llegaron, fíjate que es interesante los datos, estos diputados sacaron muchas más marcas en las internas que en las generales, lo mismo que el candidato presidencial va a sacar menos marcas en las generales que lo que sacó en las internas, y obviamente eso deja mucho que pensar, ¿no? Y sobre estos datos inflados que están saliendo, como el caso de esta denuncia con la cual iniciamos también, esta segunda parte, ingeniero, del programa, y documentos que llegaron a poder aquí de analistas de la noticia y del compañero Héctor, en el cual aparecen inflados los de la candidata diputada Hirosca. Sí, con pruebas. Y con pruebas. Esa ha sido mi crítica, Héctor y Carlos. ¿Por qué no hicieron nada? Ni el Consejo Nacional Electoral, ni el Tribunal de Justicia Electoral, ni la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, cuando presentamos las evidencias en las elecciones primarias. No hicieron nada. Y es el mismo proceso electoral, no son dos, es el mismo proceso electoral 2021. Es proceso, nada más. Es uno solo. Es parte del proceso, sí. Hecho, y esa era mi lucha, y en su programa se los dije, ya lo pasado, ya está, no van a revertirlo. Le cantó pero la de José. Para que no lo hagan en marzo, contra todos los transcriptores que modificaron los datos de las actas, los que movieron los datos y falsificaron datos de actas, sobrepasando la carga electoral. Hay un municipio en Lempira que sacaron, el contrincante que llevábamos sacó 8,000 votos y nosotros, Darío y su servidor, 0. Y en las generales sale todos 3,337. O sea, pero no hicieron nada. Esa es la verdad. Hoy, claro, hoy están los temas repitiéndose, que era lo que nosotros esperábamos que no se hicieran. ¿Y los 800,000 votos a dónde están de la interna, de la primaria? Es buena pregunta. Y fíjate que es interesante, o sea, primero hay un sector que dice que mi liderazgo está muerto dentro del partido. Pero por otro lado, ellos mismos se contradicen porque me culpan de su derrota. Así es. Entonces, vamos, si el Partido Liberal y el Partido Nacional hoy me están culpando de su derrota, pues con un granito de arena tuve que tener en la victoria. No, claro, usted aportó para la victoria. No va, ¿no? O sea, no va en función. Se convirtió en el unificador, que aquí se le dio Sí, el unificador. Entonces sí, le están dando mérito de que usted fue artífice de la victoria, de la oposición. Hay una realidad, 500,000 personas liberales de las internas, asumiendo los datos del CNE oficiales, que no votaron por el candidato del partido. Esa es la verdad. Entonces, es algo que nos debemos cuestionar como liberales, y que también Libre y la coalición y la propia candidata debe reconocerlo, porque en su victoria hay votos liberales, hay votos de Libre, hay votos del Partido Salvador de Honduras, hay voto independiente y de joven. Es un crisol amplio de votos que generan esperanza para el país. Yo insisto, hay que apoyar 100% el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Si a ella le va bien, nos va bien a todos los hondureños y es lo que queremos. Eso sí, no es ningún cheque en blanco. Si las cosas no se hacen bien, pues hay que criticarlas con la misma vehemencia de lo que lo hacemos ahora. Si va a venir y va a poner a otro profesor que no tiene capacidad para manejar salud, pues yo voy a levantar la mano y lo voy a criticar. Si van a poner a alguien que no tiene capacidad en educación, igual. Si va a poner otro reggaetonero en Copeco, o alguien que no tiene carrera diplomática y que no tiene capacidad ni un título afín en el tema de Cancillería, pues yo también voy a hacer de lo que voy a criticar. Y creo que ese es el papel que debe tomar como ciudadano, como liberal y como patriota, ¿no? Sí, es interesante porque hay que señalarle. Aquí nosotros también vamos a señalar lo que no miramos correcto. No, de eso se trata. La misma vehemencia en que se apoyó, con esa misma vehemencia hay que criticar, defendiendo la verdad, defendiendo el bien del país, que eso es lo que nos preocupa a todos. Un gobierno de unidad
¿Espera usted, integrado por las distintas fuerzas que estuvieron en contra de los nacionalistas, y más que de los nacionalistas, de Juan Orlando Hernández, de la mala gobernanza de Juan Orlando Hernández? ¿Usted espera un gabinete así, un gabinete de unidad? Sí, imperativo, creo yo. Es imperativo un gobierno de unidad, de integración, pero donde prime la meritocracia. Gente capaz, lo que hemos hablado, gente capaz, gente honrada. El gabinete nos va a decir mucho de lo que podemos esperar del gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, ¿no? Entonces, debe ser un gobierno de integración, de inclusión, y sobre todo que prime, insisto, la meritocracia, que vaya gente capaz, gente experta en el área y sobre todo honrada, porque estamos hartos de la corrupción y la impunidad en nuestro país. Fíjese que en su momento, volviendo ya al tema de los votos inflados, en su momento aquí se denunció todo y le denominamos el caballo de Troya. Sí, antes del proceso electoral. Mucho antes de que se dieran las elecciones. Y el caballo de Troya sí existió. Y aquí están los resultados. Mire esta cantidad de votos inflados. O sea, pero no solamente estuvo de un sector, sino que de todos. Porque así aparece don Eval Díaz con votos inflados. Sí. Aparece Irosca también con votos inflados. Aparece y don Eval Díaz dijo que también don Jorge Cálix. O sea, en todo este panorama, para darle transparencia a esto, ¿cree que debería de contarse esos votos por voto de todos los diputados, ingeniero? Totalmente, y debe revisarse acta por acta y voto por voto. Y lo dije también desde antes, no de ahora. Dije, revisen quiénes estuvieron en acta, porque falsificaban hasta los números de identidad de las personas que supuestamente integraban las juntas de recepción de votos. Los transcriptores, para tener un precedente. Si hubiesen actuado, les aseguro que muchos hubieran pensado 2 veces antes de alterar un acta en las elecciones de noviembre, pero si hubiesen actuado desde marzo, aquel que se le comprobó que falsificó un acta, aquel que se le haya comprobado que transcribió o adulteró actas en el Consejo Nacional Electoral y le aplican la ley, y ese sentado un precedente para que en noviembre no estuviésemos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Y qué va a pasar, digamos, ya con esto? Es decir, si empiezan a revisar y ven todo el montón de inconsistencias, ¿qué Congreso nos espera si tuvieron el valor de poder inflar un acta, de poder inflar unos votos? ¿Qué Congreso nos espera? Pues es decir, si se supone que algunos los impusieron como candidatos a diputados, pero otros que han salido de clamor popular, pero también aparecen con votos inflados. O sea, ¿qué se puede esperar de un Congreso así también, entonces? Una burla a la voluntad del pueblo hondureño, porque uno vota por quien considera, y si se le viola ese voto, la gente pierde confianza en el propio sistema democrático de nuestro país. El pueblo hondureño demostró un civismo, yo lo destaco, todos, absolutamente todos. Sabíamos que había una incertidumbre alrededor. Tú ves negocios que están todos con láminas porque creían que la gente iba a haber relajo el lunes. No lo hubo. Vendieron miedo. Porque el voto fue masivo. Sí. La gente se fue a votar y lo hizo cívicamente, pacíficamente. Pues nosotros, los líderes, mucho más los que están en la contienda, deben estar a la altura del civismo que mostró el pueblo hondureño. Entonces, no burlarse de la voluntad del pueblo hondureño, sea quien sea. Y no es una excusa decir, bueno, aquel también lo hizo y el otro también lo hizo. No. Eso no es un argumento. La Fiscalía de los Delitos Electorales debe actuar, el CNE debe actuar y sentar un precedente para que nunca más se repitan estos actos. ¿Pero qué? ¿Cómo van a quedar los diputados? ¿Solo van a quedar públicamente denunciados, expuestos ya a lo que llegaron? Porque ¿qué van a hacer contra un diputado? Al final lo que van a pagar los patos, como quien dice aquí, al perro más flaco le pegan las pulgas. Los de la Junta Receptora. De la Junta Receptora. Ese es el material y el intelectual, el que pagó para que hiciera eso. ¿Qué? ¿Dónde está? Totalmente. Y le doy datos, ahorita que estamos hablando de datos. Vamos a ver. Él dijo que iba a revisar el 14% de actas que presentaban. En las internas, más del 70% de las actas sobrepasaron la carga electoral. Estaban adulteradas. Más del 70%. Más del 70% de las actas. Más del 70% de las actas
estaban adulteradas, sobrepasaba la carga electoral. De todo, me está hablando de todos los partidos. De todo. Cuando sumaba usted la carga, Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, el 70% de las actas sobrepasaban esa carga. Entonces, está claro, y no le revisaron. Y ahí está, pues. Pero donde se infló más, donde la llantera funcionó mejor, fue en el Partido Liberal. Sí, estamos claros, Sí. sobre todo en el occidente del país, en Lempira, en Copán, en Santa Bárbara, esa zona, ¿no? O sea, y bueno, pero esa es la realidad, no importa donde sea. No importa. Y si es un voto, es lo mismo el del delito como de 35, de 40, de 100, de 10,000 votos. Total. Es lo mismo. Totalmente de acuerdo. ¿Ah? Ingeniero, le voy a hacer una pregunta. Usted sabe si me la contesto. No, si no la contesta, pues guarda silencio. Si le ofrecen un cargo la presidenta electa Xiomara Castro como parte de ese gobierno de unidad nacional, ¿usted lo aceptaría? Es hipotético. Lo que sí le voy a responder es que nunca me he reunido con Xiomara Castro para hablar de temas de cargos o de que me iba a unir o que yo me uno y firmamos un acuerdo y me dan esto, no me he reunido ni con Manuel Zelaya Rosales ni con Xiomara Castro de Zelaya. Y como la respuesta es hipotética, como la pregunta es hipotética, ¿cuál sería la respuesta? Hipotética. Sí, correcto, pero hipotéticamente ¿lo aceptaría o no lo aceptaría? Pues hipotéticamente. Quiero tener la libertad, no hipotética, real, de poder criticar cuando las cosas no se hacen bien. Yo creo que eso es en este momento lo más importante. Lo que sí le puedo decir es que yo en ningún momento, al ofrecer el apoyo y lo que hice, me senté, ni hablé, ni he hablado antes, ni ahora, con Xiomara Castro de Zelaya, ni con Manuel Zelaya, negociando ningún tipo de posición. Sí, yo entiendo de que usted no condicionó, pero la pregunta, ingeniero, es ¿aceptaría o no? O sea, esa es la pregunta. O sea, no, porque usted perfectamente puede decir, no acepto ni aunque me ofrezcan el cargo. Ojo, a esto acaba de decir de que prefiere mantener su libertad en ser crítico en cualquier momento, pero eso tampoco le puede privar de decir acepto esto porque a esto voy a ayudarle al país en esto. Que si deja de ser hipotético y es real, usted va a ser los primeros en saber. Porque yo le voy a decir algo. Carlos me dice que yo reparto cargos. Yo le digo, el ingeniero está vinculado estuvo muy vinculado a la educación, sería un buen ministro de Educación Pública. Mire, ya lo está nombrando. Mire que Héctor es terrible. Héctor que hay gente que hasta me manda currículos que cree que... Le mandan currículum a usted que creen que usted los puede enchambar. Y mire el que... No me imagino la presidenta Xiomara Castro. ¿Y qué sector más delicado? Mire, ahí es donde... viene un sector delicado de educación, ¿verdad? Pero él lo conoce muy bien. Él lo conoce. Ha estado abandonado con personas... Ha estado abandonado y todos los sectores han estado abandonados. Una falta de visión, hay mucho por hacer. Sí. Y en pandemia ha habido 2 años de retraso. Él lo conoce. Y usted sabe que ahí está el desarrollo del país. Él lo conoce muy bien, el ingeniero. Más que nadie sabe que ahí está el desarrollo del país, en la educación. 100%.